La extraña estrategia de Jesús. De eso queremos hablar, pero primero, feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús enviando a un numeroso grupo de sus discípulos a misión. De hecho, en los Evangelios, esta es la misión más numerosa de la que tenemos noticia. Un total de 72 discípulos se dispersaron por distintas aldeas, poblados y campos para llevar el Evangelio. Y Cristo les hace algunas advertencias, pero también les dice lo que tienen que evitar. Por ejemplo, les advierte que van a ir como corderos, como ovejas, en medio de lobos. Es decir, el peligro es grande, el enemigo es fuerte. Lo que nos parece extraño es que Jesús, después de decirles lo que van a tener que enfrentar, también les invita a que tengan muy pocos recursos. Y por eso hablamos de la extraña estrategia de Jesús. Piense, por ejemplo, lo que sucede en una guerra, como lamentablemente hay tantas guerras hoy en el mundo. En una guerra, si el enemigo viene bien armado, pues lo que naturalmente se supone es que pues yo tengo que responder también con mucho armamento y necesito armas poderosas, sofisticadas, para hacerle frente a ese enemigo que me ataca. Pero resulta que Jesús, por una parte, reconoce y habla del poder de los enemigos. Esto se representa con la palabra lobo. Y luego les dice que no estén llevando ni muchas túnicas ni dinero. Es decir, los envía en el despojo. ¿No te llama la atención eso? Es decir, ¿qué clase de estrategia es esa según la cual vamos a enviar a la gente, vamos a enviar a nuestra gente con lo mínimo para que enfrenten a enemigos que tienen la ferocidad de los lobos? Piensa en las garras, piensa en las fauces, piensa en la fuerza, piensa en la velocidad del lobo. Y Cristo les dice, vayan con poco. ¿Qué clase de estrategia es esta de salir a la batalla con poco, con pocas cosas, con pocos recursos? ¿Qué es lo que de verdad quiere enseñarnos Jesús con con esta especie de despojo? ¿Qué quiere enseñarnos? Además, no se nos olvide que el primero que practicó ese despojo fue el mismo Cristo. En el Evangelio del domingo pasado, escuchábamos cómo Cristo dice que Él no tenía dónde reclinar su cabeza. Y, y evidentemente era un profeta que carecía prácticamente de todo. Y sin embargo era un profeta poderoso, poderoso en obras y en palabras. Tratemos de entender con la ayuda del Espíritu Santo qué clase de estrategia es esta, qué es lo que quiere realmente Cristo. No es tan fácil, pero podemos encontrar unas 2 o 3 claves. Por ejemplo, pensemos en lo que significa ser pequeño. Uno podría pensar que ser pequeño es ser débil, pero ser pequeño también significa ser difícil de encontrar. Ser pequeño también puede significar ser difícil de atacar. La humanidad en los últimos meses o años ha sufrido mucho por una pandemia. Y sabes de qué tamaño es el enemigo, ¿no? Sabes de qué tamaño es un virus. Es muy pequeño, pero ya sabes todo lo que puede lograr un virus. Y es muy, muy pequeño. A veces es difícil atacar a un enemigo pequeño. Y a veces cuando te haces muy grande, te vuelves más fácil de atacar. Eso no me lo invento yo, eso es real. Por eso, una de las estrategias que se mencionan hoy en muchos ámbitos es lo que se llama el perfil bajo. En el fondo, ¿qué es tener un perfil bajo? Es volverse pequeño. Es desprenderse de muchas cosas. A veces el mejor escondite
no es el que consiste en tener un gigantesco búnker que está a la vista de todos, sino ser una persona común y corriente. Mira, por ejemplo, María Santísima. María Santísima dice en su cántico: el Señor ha mirado la humillación de su esclava, que también significa la pequeñez de su sierva. Y el demonio, que dispara sus dardos y sus flechas envenenadas, pues no le pudo acertar ninguna a esta pequeñita sierva de Dios, a esta María Santísima. Y también la carta a los Filipenses nos dice que Cristo se volvió muy pequeño. No nos dice que Cristo se engrandeció, sino más bien que se humilló, que se volvió pequeño. Y este pequeño, pues, logró escaparse de las redes del enemigo. Yo quiero recordar también una enseñanza que aprendió este gran santo de la antigüedad, San Antonio Abad, prácticamente el fundador de lo que hoy conocemos como vida religiosa en la iglesia, empezando por la vida monástica. San Antonio Abad en alguna ocasión iba bajando a una ciudad y mientras él bajaba tuvo una visión en la cual contemplaba a gran cantidad de demonios que iban haciendo camino también, y todos estos demonios llevaban una cantidad de redes para atrapar a la gente. Y San Antonio, hombre santo, lloraba y le decía a Dios: pero con tantos demonios y con tantas redes, ¿quién podrá librarse? Y Dios le respondió: el que sea muy pequeño. Ninguna red puede apresar al que es muy pequeño. Yo creo que esto nos alimenta el pensamiento, yo creo que esto nos da que pensar y creo que tiene mucho que enseñarnos. Así que, ya sabes, a veces la estrategia no es volverse grandote y muy fuerte, a veces la estrategia puede estar más por el camino de la humildad, por el camino de la pequeñez, por el camino de la sencillez. Es lo que nos enseña María y es lo que nos enseña Jesús.